Bienvenidos a este nuevo video de Learning Films. Continuando con nuestro aprendizaje del lenguaje R, vamos a revisar la parte de vectores. ¿Qué es un vector? Básicamente, un vector puede definirse como una secuencia de datos del mismo tipo. Es decir, al igual que vimos con variables, básicamente una variable era una cajita donde se ponía un valor. Un vector básicamente es una secuencia de cajas donde se pone varios valores, pero estos valores tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, tenemos este vector 1 y es un vector numérico que tiene los valores en la primera caja 72, en la segunda menos 11, en la tercera 3, en la cuarta 0, en la quinta 7 y en la sexta 8.7. Podemos crear un vector de texto que le vamos a denominar texto 1, en el que podemos poner algunos valores de texto. En el primer valor le ponemos la A mayúscula, en el segundo la palabra sí, en el tercero el número 9, en el cuarto la palabra 2, en el quinto las letras BB y en el sexto la palabra mar. Si se fijan, acá ambos vectores nos muestran valores del mismo tipo. En el primer vector, en el vector 1, son valores numéricos. En el segundo vector, texto 1, son valores de tipo carácter, incluido el 9, por eso está entre comillas, para que se note que es de texto y no es precisamente el número 9. Y también podemos tener otros tipos de vectores con datos que hemos visto, como por ejemplo valores lógicos. Entonces vamos a crear un vector que lo vamos a llamar lógico 1, que va a tener los valores true, false, false, true y nada más. Si se fijan, cada vector tiene solamente datos de un solo tipo. Podemos poner valores de los diferentes tipos de variables que ya aprendimos. En el primero podemos tener valores numéricos y en los valores numéricos podemos utilizar variables de tipo entero o doble. En el texto vamos a utilizar variables char. En la parte lógica vamos a ver valores booleanos y podríamos tener también números complejos, pero solamente de un solo tipo. Una cosa que también hay que notar es que los vectores tienen una forma de indicar a qué caja del vector me voy a referir. ¿Y cómo es eso? A través de índices. Por ejemplo, el vector 1 en la posición 4 tiene el valor 0. El vector texto 1 en la posición 2 tiene la palabra sí. Y el vector lógico 1 en la posición 5 tiene el valor de false o falso. Ahora vamos a ver cómo aplicamos esto dentro de R. Vamos a empezar a etiquetar todo el código que escribamos y para poner comentarios vamos a utilizar el símbolo de numeral. Cuando pongo el símbolo de numeral, lo que va a continuación de ese símbolo pues no tiene ningún efecto en nuestro programa. Solamente sirve para que nos demos cuenta de qué estamos haciendo, ¿no? Entonces esta vez vamos a ver la parte de vectores. Como dijimos, un vector es una secuencia de elementos de datos del mismo tipo. Entonces vamos a crear el vector 1 como se ha mostrado en la presentación. Se utiliza la misma forma de asignar valores con el símbolo de flecha formado por el símbolo menor que y menos, y a continuación se le asigna alguna cosa. En este caso no podemos poner solamente los valores. 72 menos 11, 3, 0, 7 y 8.7. Si se fijan, si yo hago ejecutar esta instrucción, me sale un error. Porque dice, no se esperaba una coma en vector 1, 72, hay un error. Entonces, ¿cómo es que yo asigno entonces? Se utiliza una función. La función es combinar, pero la vamos a representar solamente con la letra C de combinar. Y como toda función, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Ahora sí, hago ejecutar y si se fijan, tengo mi vector en esta parte de tipo numérico que tiene posiciones del 1 al 6 y la posición 1 va a tener 72, la 2 menos 11, la 3, 3, la 4, 0, la 5, 7 y la 6, 8.7. Entonces, hemos creado nuestro vector. Podemos utilizar las mismas funciones que habíamos utilizado al probar variables. Puedo probar, por ejemplo, si este vector es de tipo numérico, aunque en esta parte nos dice que es de tipo numérico. Pero podemos verificar con y le pongo vector 1. Y acá me dice que es verdad, es numérico.
puedo probar si es entero, pero obviamente nos va a salir falso porque tengo un valor 8.7. Y además, como no hemos especificado que sea entero, para especificar que sea entero tenemos que poner una L mayúscula al lado del número, pues nos va a salir falso. Entonces puedo ver is integer, elijo el vector, hago correr eso y si se fijan me dice que es falso. Entonces, como ven, hemos creado un vector. Podemos crear también nuestro vector de texto 1. Que vamos a utilizar nuevamente la función combinar que comienza con C. Y vamos a poner, como siempre, entre comillas, los diferentes valores. Habíamos puesto una A. Vamos a separar por comas. Cada elemento del vector se separa por comas. Vamos a poner nuestra palabra sí, el 9, la palabra 2 veces la letra B y finalmente la palabra mar. Nos ha ejecutado acá y nos ha creado el vector texto 1. Es un vector de tipo carácter, eso nos dice acá, que tiene posiciones del 1 al 6 y sus valores son A, sí, el número 9, la palabra 2, las letras BB y la palabra mar. Ese es nuestro ejemplo de carácter. Acá también podemos verificar si nuestro texto es numérico. Obviamente no va a ser numérico. Nos dice que es falso. Podemos preguntarle si es carácter. Ejecutamos y si se fijan nos dice si es carácter. Ahora hemos creado dos vectores, texto 1 y vector 1. En este caso, ambos vectores tienen la misma cantidad de elementos, es decir, 6. Esto no es una condición obligatoria. Los vectores pueden ser del largo que ustedes vean conveniente. Puede ser desde 1 hasta n, cualquier número de elementos. Vamos a ver la parte de vectores lógicos. En este caso, he escrito mi variable lógico 1 sin el acento en la palabra O porque no permite acentos o caracteres especiales el R. La mayoría de los lenguajes de programación no permiten estos para nombrar sus variables o sus vectores. Por esa razón se va a quedar así. Y además utilizo una regla. Pongo la primera letra en mayúscula, el resto en minúscula y si tiene más de una palabra, el nombre de mi variable, cada palabra nueva le pongo con una letra mayúscula porque tiene que ser una palabra junta, no puede tener espacio para diferenciar un poquito. Aquí vamos a tener los valores de true, false, false, true, false, true. Y listo, hago funcionar y me sale, el error es de que no he puesto la función combinar. Ahora sí, ya me funciona y si se fijan me ha creado el vector lógico 1, que también tiene 6 posiciones. Acá puedo preguntarle si es numérico, lógico 1, me sale false, no es numérico. Puedo preguntarle si es carácter, lógico 1, también me sale que es falso, pero también podría preguntarle si es lógico. Is logical, pongo lógico 1 y aquí sí me dice que es true. Básicamente esa es una de las formas de crear vectores. Vamos a ver otras formas de crear vectores. En la primera forma hemos utilizado la función C, que es de combinar, pero también podemos utilizar la función sec, que significa secuencia. Para que veamos, vamos a poner vector con secuencia, así se va a llamar nuestro vector. Ustedes le pueden poner el nombre que gusten y le vamos a asignar sec. Le tenemos que poner el número de inicio y el número de final. Entonces, en este caso vamos a crear un vector de 4 posiciones, que va a tener el número 4, el 5, el 6 y el 7. Si se fijan, el vector sec es un vector de enteros que tiene 4 posiciones y tiene en la posición 1, 4, en la posición 2, el 5, en la posición 3, el 6 y en la posición 4, el 7. Solamente vamos a hacer funcionar este pedazo y si se fijan, me muestra esto. Yo podría generar el mismo vector utilizando los dos puntos, del 4 al 7. Básicamente es lo mismo. Esta cosa hace lo mismo que esto de aquí. Si a esto le creo un vector C1 y le asigno eso, va a tener el mismo valor que el vector sec. Vamos a cambiar esto. Ahora sí. Si se fijan,
los resultados son idénticos. Vector sec y vector sec1 son exactamente lo mismo. Entonces, esto es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Es una forma más resumida de poner vectores de esa manera, utilizando los dos puntos. Pongo el valor inicial, 2 puntos el valor final, y me va a generar un vector con esas características. La diferencia es de que utilizando esto, yo tengo un poco más de flexibilidad. Vamos a ver cómo es esto. Vector sec2, le voy a asignar los valores en la forma rápida del 1 al 20. Ahí está. Entonces, si se fijan, me ha creado valores del 1 al 20. Sin embargo, yo puedo crear un vector sec3 utilizando la función secuencia y le pongo 1 inicial, el valor final 20 también, pero también le puedo decir que me asigne valores pero saltados una cierta cantidad. Por ejemplo, le pongo que sean saltados 4. Vamos a ver, acá tengo mi vector sec3 que solamente tiene posiciones del 1 al 5 y la primera es el 1, como lo hemos dicho que salte 4, le ha puesto el 5, del 5 al 9, del 9 al 13, del 13 al 17. No ha puesto el 20 porque el siguiente de 17 sería 21 y ya no estaría dentro del rango. Entonces, esa es otra forma de crear vectores. Tenemos una forma más que es rep. El rep básicamente me replica un valor, una variable, incluso un vector, cierta cantidad de veces. Si le pongo rep, el valor que sea 5, y que me lo repita 10 veces, aquí están las 10 veces. Entonces eso yo le puedo poner vector rep. Y puedo asignarlo también y crear un vector rep. Pueden ver, este es mi vector rep que tiene esa cantidad, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 valores. Por ejemplo, puedo replicar vectores. Vector rep1 va a ser otro vector que voy a crear con rep. Va a ser replicar mi vector sec3. Voy a replicar los valores 1, 5, 9, 13 y 17 3 veces. Entonces, mi vector rep1 es este de aquí. Se ha repetido una cierta cantidad de veces. Para ver esto, puedo decirle vector rep1 y hacerle funcionar. Y si se fijan, se ha repetido 1, 2 y 3 veces. Y ese resultado obviamente se ha asignado al vector rep1. Bien, eso es todo por esta sesión. En la siguiente sesión vamos a ver cómo acceder a los elementos individuales de un vector. Esperando que este video les haya gustado, me despido hasta el siguiente video.